Ahora vamos a hablar de una declaración indagatoria, una ampliación de una declaración indagatoria que la pidió ni más ni menos que el expresidente Alberto Fernández, justamente en la causa de los seguros de las coimas. Y para hablar de este tema, vamos a hablar justamente con la letrada, que es la abogada defensora del expresidente, con la doctora Mariana Barbita, que gentilmente cada vez que la convocamos nos atiende. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás vos? Buen día para todos y todas del otro lado. Muchísimas gracias por atendernos como siempre, doctora. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, amplió su declaración indagatoria. Lo que tenemos entendido es que se desentendió de todos los hechos que se le imputan. Y a partir de ahora, ¿por qué no nos cuenta un poquito qué pasó, cómo fue la indagatoria ante el juez federal Casanelo? Sabemos que respondió preguntas de todos, incluso del fiscal Carlos Rívolo, así que bueno, estaba bien predispuesto para aclarar todo el hecho que se imputa, ¿no? Sí, bueno, a ver, Marcelo, está bueno aclarar este contexto. En primer lugar, recuerden que la primera audiencia indagatoria fue en noviembre del año pasado, en el marco casi de una coacción a declarar, lo voy a decir en estos términos, teniendo en cuenta que quien convocaba en aquel momento era el doctor Ercolini, el cual, digamos, había sido cuestionado en relación a su imparcialidad, y el doctor Alberto Fernández había recusado, recusación que, debo decirte, no está firme. Una de las recusaciones todavía está en trámite ante la Corte. En aquella oportunidad, por supuesto, el doctor Alberto Fernández, en un marco de bastante tensión, igualmente prestó declaración, explicó la historia de los seguros, explicó obviamente todo lo relacionado con el decreto, y en esa oportunidad entendió él, y yo lo acompañé por supuesto en esa evaluación, que era importante volver a hablar, pero esta vez ante un juez que por lo menos él advierte que hay tranquilidad, ¿no? Esa sensación que el otro día algún periodista me preguntaba, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la audiencia? Bueno, tiene mucho que ver, tiene que ver con lo que significa el derecho de defensa, ¿no? En la medida que un imputado o una imputada no tenga esa tranquilidad de saber que quien está enfrente lo va a escuchar, quien está enfrente no tiene ninguna contaminación previa, no tiene ninguna tacha en principio de imparcialidad, bueno, uno se siente de otra manera. Y eso que ocurrió, Marcelo, vos sabés que el ingreso a Comodoro Pi, el ingreso al Juzgado Federal 7 fue con mucha tranquilidad, esta vez, a diferencia de la vez anterior, en el despacho de su señoría, del doctor Casanelo, por supuesto estuvo el doctor Rívolo, los secretarios del doctor Rívolo, estaba Casanelo con el secretario también del Juzgado 11 y nosotros dos. Y realmente fue una audiencia muy tranquila. En ese contexto era importante que Casanelo escuchara nuevamente todas las circunstancias alrededor del decreto 823 del 2021, ¿no? Que por supuesto no tenía ningún objetivo en relación al perjuicio, al posible perjuicio al Estado, todo lo contrario. Alberto Fernández lo que explicó es que este contexto de decreto ya había sido reproducido en el marco de otros decretos anteriores, como el 11.11.87 del 2012, el 11.11.89 también del 2012, que tenía que ver con procurar que las erogaciones del sector público sean canalizadas a través de organismos de empresas públicas, en aquel momento como YPF, Aerolíneas Argentinas o Nación Seguro. Entonces, de esta manera se pretendía justamente disminuir la intermediación de terceros privados en las operaciones y evitar la cartelización empresarial y claramente minimizar la salida de divisas. Entonces, este era el objetivo, y así lo explicó también la historia de seguros, y volvió a mencionar que no tuvo nada que ver, no tiene nada que ver con esta imputación que le han mencionado, que obviamente la redactó el doctor Ercolini, una imputación muy genérica, muy poco clara y muy poco conectada con elementos de prueba concretos, porque en realidad, Marcelo, la verdad es que el doctor Alberto Fernández jamás desconoció, por supuesto, su vínculo
con Martínez Sosa. Inclusive digo porque todos y todas ya conocemos que fue la persona, digamos, que en principio la prensa y la imputación direccionó hacia ese señor, ¿no? Sí. Y en realidad... Bueno, a ver, la interrumpo, porque así aclaramos, porque muchos oyentes por ahí no saben quién es Martínez Sosa. Héctor Martínez Sosa era el esposo de María Cantero, que fue la secretaria histórica de Alberto Fernández durante los últimos 30 años, digamos. 30 años. Exactamente. Sí, exactamente. No, pero a ver, Marcelo, también para aclararle a la gente, digamos, el señor Martínez Sosa, por más que sea el marido de quien fuera la secretaria histórica de Alberto Fernández, es una persona que tiene una trayectoria enorme en seguros, como el propio Alberto Fernández. Es alguien que sabe que fue superintendente de seguros, fue superintendente de seguros en el gobierno de Alfonsín. Por eso digo, hay una cuestión de idoneidad, que esto no se puede tapar con nada, ¿no? Entonces hay idoneidad. Ahora, después, lo que explicó, que insisto también, como bien dijiste, contestó preguntas al doctor Rívolo, se ofreció a contestar preguntas al doctor Casanello. El doctor Casanello decidió no preguntar, te cuento, o sea, cuando, digamos, terminó mi parte y la parte también del doctor Rívolo, el doctor Casanello dijo que no iba a hacer ninguna pregunta, pero él justamente explicó que había obviamente una relación histórica con Martínez, y es obvio con Martínez Sosa, y que además había sido asesor inclusive ante consultas jurídicas, económicas y políticas, y en general lo asistía técnicamente, y así lo mencionó en la audiencia, porque entre la indagatoria de noviembre y la actual, digamos, la del día viernes, en el medio no hay nada, como no hubo nada al momento de noviembre, pero se incorporó un informe de la Procelac donde aparecían algunas facturas previas, Marcelo, quiero aclarar, previas al hecho o al supuesto hecho, previas al decreto, por supuesto, que había, digamos, que hablaba, por supuesto, de una relación profesional también con Martínez Sosa. Pero esto no tiene nada que ver con generar un espacio, un canal, un vehículo para eventualmente aceptar el erario público, todo lo contrario. E inclusive, es muy claro el doctor Alberto Fernández cuando exigió, digo, en términos respetuosos, por supuesto, lo que significan las evacuaciones de citas, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros creemos que es muy importante que se cite a declarar a las personas que ya veníamos ofreciendo desde aquel momento, insistimos varias veces, y que van a dar luz de todo lo que significa el procedimiento, Marcelo, y vos lo tenés muy claro, por supuesto, qué significa llevar adelante un decreto presidencial, ¿no? Porque pareciera que, según algunos medios de comunicación, Alberto Fernández se despertó y dijo, bueno, voy a perjudicar al Estado a través de este decreto. Cuando es todo lo contrario, acá es un decreto que es un instituto, por supuesto, que requiere controles previos, que requiere ser analizado por distintos espacios jurídicos, contables, bueno, etcétera, un circuito muy específico, y por eso queríamos convocar a la doctora Vilma Ibarra, por supuesto, quien estuvo a cargo justamente de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación entre el 10 de diciembre del 2019 y el 10 de diciembre del 2023. Ajá. Ahora, doctora, cuando se sentó Alberto y le pidieron los datos personales, qué sé yo, ¿cuál fue el hecho que le imputan? ¿Por qué delito amplió su declaración indagatoria? No, primero aclarar una cosa, no existe, digamos, en una indagatoria en general, que te indiquen qué delito, qué tipo penal, porque en realidad la indagatoria lo que requiere son hechos. Y la verdad que respecto de los hechos, poco y nada tenemos claridad, porque no fueron específicos. Hablan de, por supuesto, haber liderado algo de esta manera, digamos, insólita, una organización destinada justamente al afectar el erario público, cuando en realidad, insisto, Alberto Fernández lo que hizo es dictar un decreto. Entonces ahí aparece esta figura que tiene que ver con el derecho penal de autor, el tema vinculado a la responsabilidad objetiva, ¿no? A ver, haber intervenido mancomunadamente, decía por ahí la indagatoria, o sea, el hecho, y en forma coordinada y funcional entre el 2019 y el 2023 en este esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio, decía la imputación,
del irregular direccionamiento en la contratación de intermediación de seguros tomados por distintas reparticiones públicas de Nación Seguros. Bueno, primera aclaración, y se lo dijo el doctor Alberto Fernández, doctor Casanelo, esto es una locura, yo obviamente jamás intervine en ese contexto, jamás coordiné ni directamente ni por terceros ninguna situación de direccionamiento, porque quiero aclarar esto, Marcelo, el decreto, porque hay que leerlo, porque pareciera que no se lee el decreto tiene más o menos unos 7 artículos, y ese decreto jamás habla ni de brokers, ni de intermediaciones, nada de eso menciona el decreto. Entonces, llama la atención que se sostenga esto tan livianamente, por lo menos, y lo digo con todo respeto, a mi entender, es de una liviandad increíble, porque si uno lee el decreto, vos decís, bueno, ok, vamos al decreto, ¿aparece esta figura? No, no hay ninguna de estas figuras, e inclusive el decreto menciona la intervención de la SIGEN. En el artículo 7 del decreto habla de justamente la intervención de un organismo que controle. Mira, el artículo 1 habla de los organismos del Estado deberán contratar pólizas de seguro de forma directa, justamente de forma directa a través de Nación Seguros. Y así lo dice el artículo 1, el artículo 2. Entonces, basta de pensar que acá hay una intervención. Justamente, a ver, lo que se dice es que el juez Casanelo está analizando los manejos de los brokers de seguros que intervinieron en una presunta maniobra delictiva, defraudatoria, por los contratos de organismos oficiales que el Estado firmó con Nación Seguros. Se están hablando, no sé, de 3.000 millones de pesos, sí. En concepto de comisiones. Digo, esto es lo que dicen, que ese decreto permitió que todos los brokers tuviesen que negociar con Nación Seguros, digamos. No, en realidad justamente, a ver, primero que los brokers no tienen que intervenir, porque el propio, digamos, ¿cuál es la cuestión? Y esto lo explicó muy bien el doctor Alberto Fernández con su historia, digamos, y su idoneidad respecto de esto, que obviamente en el Estado argentino hay bienes que son muy importantes para asegurar, y son de una envergadura, digo, estoy hablando de casos de cuadros, casos de libros, casos de piezas. Entonces, en esas situaciones, algún ministerio podría potencialmente haber contratado lo que llama un asesor. Bueno, un asesor de seguros es, mire, estoy en el Ministerio X de Misiones. No tenemos claro cómo hacer para asegurar este tipo de bienes. Bueno, ahí podría potencialmente, porque inclusive, te digo la verdad, lo pidió el doctor Alberto Fernández el otro día, no hay ni una pericia, Marcelo. Nosotros no pudimos ver más allá de que hay, no sabes la cantidad de pólizas que hay agregadas, por supuesto, y por suerte, como ahora es todo digital, en ese sentido la pandemia nos trajo la digitalización de todo, uno puede verlo en el Lex 100, todos las pólizas que tienen, vos sabés que hay pólizas que tienen 800 páginas, por ejemplo, sí. Y pólizas que además tienen que ser leídas con clave de quién es idóneo o idónea para leer esto también. Entonces, yo entiendo que falta aquí, inclusive, entre todas las cosas que faltan, una pericia, y por eso le pidió el doctor Alberto Fernández a Casanelo, mire doctor, necesitamos hacer una pericia, nosotros vamos a proponer, por supuesto, perito de parte también. Entonces, trabajemos de forma seria. ¿Y qué les dijo el juez? ¿Qué les hizo lugar o va a obedecer va a obedecer lo que le pidió la Cámara, que es resuelva urgente la situación procesal de todos los implicados? Ahí te voy a decir dos cosas. Primero que, y lo dijo muy claramente el doctor Casanelo, se lo dijo al doctor Fernández, mire doctor, el código habla de 10 días hábiles después de la declaración indagatoria, pero esos días en temas tan complejos, y así se lo dijo, obviamente no son obligatorios y, digamos, ya. Entonces, lo que le dijo es, las opciones son, se puede dictar un procesamiento, se puede dictar un sobreseimiento que desvincula al doctor Alberto Fernández del caso, o se puede también decretar, resolver una falta de mérito. Y por supuesto, ya que hiciste mención a la resolución de la sala primero y principal anula los embargos y las inhibiciones. Sí. Esto es un dato muy importante. Muy importante, porque no tienen los bienes inhibidos, ellos pueden hacer y deshacer de sus bienes como quieran. No,
A ver, tienen derecho constitucional a hacer de su vida lo que quieren, porque no hay ninguna condena, porque no hay ninguna situación que pueda afectar su inocencia. También, pero siempre hay embargos preventivos, doctora, tampoco confundamos. No, porque justamente en materia de derecho penal, en materia penal, los embargos o eventualmente las inhibiciones vienen de la mano de una resolución de mérito que en principio habla de una sospecha, porque acordate, estamos en una instancia anterior a lo que es el juicio oral, anterior a lo que puede ser una condena. Entonces, digo, volviendo a la resolución fue muy favorable, muy buena, y es el trabajo que hicimos todas y todos los defensores y defensoras que estuvimos en este caso, y que estamos en este caso, y la Cámara lo que dice es, en dos votos, bueno, por favor, Casanelo, digamos, avance un poco respecto de este punto para eventualmente resolver la situación, pero no le dice usted lo tiene que hacer en 24 horas ni en 48, porque lamentablemente Infobae, creo que fue uno de los medios periodísticos que salió, digamos, en una nota muy direccionada a decir que la Cámara había impuesto un plazo. No lo impuso, y es correcto que no lo imponga, porque el doctor Casanelo necesita estudiar el caso. Es más, se lo dijo, mire, doctor, yo vengo con un caso que ya había estado en otro juzgado. Entonces él tiene que estudiar todo, tiene que hablar obviamente con sus secretarios de los... Y vos que estás ahí, digamos, en tribunales, sabés que no es un tema fácil. Entonces, a mí me parece que hay que esperar a ver qué dice el doctor Casanelo. El doctor Casanelo, lo más importante es que escuchó a Alberto Fernández, que es muy importante, por lo menos para Alberto Fernández, haber sido oído por el doctor Casanelo, un juez que no está tachado de parcial, que no está tachado de estar contaminado y que mucho menos haya una enemistad como sucedía con el anterior juez, el doctor Ercolini. Entonces, doctora, esperamos... La interrumpo porque quiero hacerle una pregunta bien cholula. A ver, hoy es domingo, por favor. El fiscal Ramiro González ya dijo que va a enviar a juicio a Alberto Fernández a la investigación del tema de violencia de género, qué sé yo, pero... todo esto, y yo siempre hago hincapié en que las parejas cuando se divorcian adoptan una decisión muy errada, que es utilizar a los hijos como botín de guerra. ¿Cómo le van a hacer lugar al pedido de Alberto para que pueda ver a su hijito que lo tiene a 13.000 kilómetros de distancia? Ay, Marcelo, te tengo que decir, lamentablemente yo no soy abogada. Yo sé que... Por eso no le pregunté de la violencia de género. Yo no le pregunté. Le estoy preguntando la parte humana y además porque charla con él, digamos. Sí, por supuesto que... A ver, Alberto, antes de llegar a Comorrapí, estuvimos un rato juntos, además de que trabajamos, obviamente, siempre por Zoom en equipo para poder llegar a las audiencias, obviamente, a revisar... Se te acaba el tiempo. Sí. No, simplemente decirte esto. A ver, las decisiones jurisdiccionales hay que entenderlas y respetarlas en términos de pensar que es la mejor opción. Yo no tengo ni siquiera claro en qué términos se ordenó, si se ordenó esto, pero si esto es así, es muy importante el interés superior del niño, ¿no? Cuando uno piensa, tiene que pensar en los niños y niñas y adolescentes, y en ese sentido tenemos una convención, un compromiso institucional y convencional, te diría, para que, constitucional, convencional e institucional, para que niñas, niños y adolescentes puedan tener una vida tranquila. Entonces, probablemente, si el juez o la jueza decidió que deban reunirse padre e hijo, esto pareciera que es beneficioso, es importante, pero ¿importante para quién? Para el niño. Obviamente. Entonces, chau, doctora. Si se dieron las condiciones... Chau, se me fue. Bueno, saludos para todos y todas. Le mando un beso grande y gracias por... Buen domingo. Beso. Chau. Gracias.